el Congreso se realizó como evento en 1974, pero en realidad la idea fue anterior. Por eso allí, en esta diapositiva, pongo la espera, y la preparación. Pero la foto, quiero insistir, es de un indígena con su tambor. El tambor en Tojolabal se dice guaj-abal, la palabra que camina, porque el tambor es el que convoca, es el que anima a peregrinar y es el que también acompaña la fiesta. Entonces, en ese sentido, como Javier nos comentaba, es también un resumen gráfico en una imagen de Rogelio Cuellar, un fotógrafo mexicano que acaba de ser homenajeado. Si me das la siguiente. El pretexto del Congreso Indígena, esa reunión de 1,500 delegados comunitarios, ninguna autoridad, fueron representantes escogidos por las comunidades y se hizo para celebrar los 500 años del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Quién insistió en esta idea? Primero, en San Cristóbal había un grupo de personas notables de San Cristóbal que se constituyeron en un comité Las Casianos. Entre ellos estaba el padre Jesús Hernández, un dominico ilustre historiador, estaba el profesor Moscoso, otro historiador de San Cristóbalense, estaba el licenciado Ángel Robles, que era encargado de asuntos indígenas de parte del gobierno estatal, y estaba don Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal. Entonces, todo el comité lascasiano le dice, el único que tiene la capacidad de convocar a los indígenas y de realizar el Congreso es don Samuel. Entonces le pidieron que lo organizara y don Samuel, a su vez, solicitó a los hermanos maristas de la Misión de Guadalupe que realizáramos pues toda la preparación y todo lo que involucraba echar a andar el proceso. En ese tiempo, la comunidad de marista de San Cristóbal de la Misión de Guadalupe estaba formada por Carlos Martínez Lavín, un sociólogo, don Tacho Cepeda, un viejito por el que después aparece el comandante Tacho, que toma el nombre de este anciano que fue a terminar sus días allá sirviendo a los indígenas. Participaron también agentes de pastoral de otras zonas, Javier, que estaba en Ocosingo, Javier Vargas, Mardonio Morales, que en paz descanse, que estaba en Chilón, Bachajón, el padre Polo, que en ese tiempo estaba en Chamula, el padre Miguel Chantó, que estaba en Chenaló, el equipo de religiosas de las hermanas del Divino Pastor, que se encargaban también de la zona Tzotzil y Celtal, y muchos otros agentes pastorales y también varios intelectuales orgánicos, como Antonio García de León, que escribió una historia en 3 tomos de Chiapas como Memorial de Agravios, y su compañera, y estaba también Paco Ortiz Pinchetti, un periodista que en ese tiempo estaba en Revista de Revistas y luego pasó a Proceso, y el fotógrafo Rogelio Cuellar, que nos acompañó. Si me das la siguiente. Para la celebración del Congreso Indígena se puso una condición, que fuera un congreso de indígenas y para indígenas. ¿Qué se entendía eso? Ya había habido mucho discurso de encuentro de historiadores de la iglesia, de sociólogos, de científicos políticos, hablando
del indigenismo, o sea, hablando acerca de los indígenas, pero no escuchando su voz. Entonces, lo que se quería era realizar un evento y un proceso donde los indígenas externaran su propia palabra, su sentir, su vivir, su experiencia, y que también la asistencia masiva fuera de los mismos indígenas. Y otra condición, que fuera financiado por fondos independientes, no por el gobierno del estado ni el gobierno federal. Entonces, pues realizamos una búsqueda de fondos y había una coyuntura muy concreta. Teníamos conocimiento de una persona que estaba al seno de la Inter-American Foundation, que simpatizaba con Centroamérica, con el movimiento indígena, y ella nos apoyó para conseguir esos fondos de esa institución. Pero hubo un gran movimiento de contribuciones locales que se pusieron para realizar el proceso: alimentos, salones, tiempo, transportes, personas. Entonces, toda la suma de estas cosas fue lo que permitió esa realización. Si me das la siguiente. La preparación, como la delegación del Congreso había caído en Don Samuel, entonces el primer espacio que había que ganar y que había que tener como apoyo fue involucrar a varios equipos zonales. No era fácil, puesto que también estaba un pensamiento como muy sacramental y muy cultural, creyendo que el Congreso era, o queriendo que el Congreso fuera para rescatar tradiciones y cosas así, y no tanto para que los indígenas dieran su voz sobre cómo estaban viviendo su propia realidad. También pues llevó tiempo la consecución de los fondos y otros apoyos, y sobre todo lo que llevó tiempo fue transmitir la idea a líderes comunitarios. Fue un proceso de salir a todas las zonas, convocar en reunión, mostrar qué se pensaba hacer, diciendo que el camino todavía no estaba muy claro, pero cuál era la ruta que por donde queríamos caminar, y ellos regresaban, consultaban a sus comunidades y luego dieron su aprobación. Y entonces tenía que poco a poco, con la voz de ellos y con ese retroalimentar, irse haciendo la temática y las posturas. También nos dimos cuenta que había que preparar la dirección indígena. Queríamos, y sobre todo se luchó para que cada representación étnica, tzotzil, celtal, tojolabal y chol, tuviera como su representación en la dirección, y que la dirección fuera de ellos. La secretaría, por ese tiempo no había muchos indígenas que escribieran. La secretaría sí era de agentes de pastoral, pero la dirección era clarísima, que las decisiones y los acuerdos los tomaban ellos. Nos llevó tiempo diseñar la ruta. ¿Por qué? Porque había que hacer reuniones comunitarias, y pues 1500 reuniones comunitarias llevan tiempo. De allí pasarse a reuniones regionales por pequeñas subregiones. Luego hacer un subcongreso por regiones también y por zonas, y finalmente el congreso, el evento ya de octubre de 1974. Pero todo eso pues fue un ir acumulando la temática, ir encontrando los puntos comunes y también ir perfilando las posturas con las cuales se llegaría al Congreso. Si me das la siguiente. El contexto. ¿Cómo era Chiapas en 1974?
72 a 77 más o menos. Pues como dice uno de nuestros poetas, Heraclio Cepeda, Chiapas no es muy grande, pero sí es muy arrugado. Entonces, con tanto subir y bajar, con tantas cañadas, la geografía era muy difícil. Solo teníamos la carretera panamericana, la carretera que va de Guatemala hacia el norte del país, a Ciudad Juárez. Era la única carretera pavimentada que en aquel entonces teníamos. Toda la demás infraestructura ausente, a tal grado que si uno le pregunta a mucha gente, ¿qué entiendes tú de los servicios del país? Dicen, soldados. No conocemos más infraestructura del país. No había hospitales, no había escuelas con la primaria terminal y todo estaba concentrado en Tuxtla Gutiérrez, la capital. Las comunidades indígenas estaban aisladas, cada una, y sobre todo no había intercambios étnicos. Los celtales estaban por su lado, conquistando la selva, los otziles en los altos, los choles hacia la zona de Palenque, Tila y Tumbalá, y los tojolabales en Margaritas, pero no había intercambios entre ellos. Había instituciones de control y despojo. El Instituto Nacional Indigenista, que estaba para eso, y se turnaba el control del Estado, del mundo indígena. Un tiempo le tocaba al gobierno del Estado y otro tiempo le tocaba al gobierno federal. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, también, sobre todo imponiendo el calendario, totalmente ajeno a los ritmos de cultivo y a las necesidades de la comunidad. El Departamento General de Asuntos Agrarios y Colonización era como el abuelo de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero se veía así mucho de la parte de Chiapas, sobre todo la parte fronteriza con Guatemala, se veía como zona de colonización. Todavía eran terrenos nacionales que había que conseguir y después legalizar. Pero había que poblarlos con comunidades no menores de 25 familias, y entonces era un tiempo que incluso la pastoral diocesana se basaba mucho en el éxodo, en ir a conquistar la tierra. No había mucha conciencia ecológica como ahora, pero era la necesidad inmediata, ir a conquistar la tierra. Recuerdo que Sebastián Hernández Mesa, Tonjol, cabeza dura, un indígena, me platicó su experiencia, que una vez ya tocó la campana para que se reuniera la comunidad y hacer la celebración dominical, pero la gente no llegó, y al siguiente domingo hace lo mismo, toca la campana y la gente no llega, y entonces se reúne con sus compañeros y dice, ¿qué pasa? ¿Somos nosotros o la gente la que está fallando? Y dicen, no, hermano, no te preocupes, la gente no viene porque tiene hambre y anda buscando su comida. Entonces ellos dijeron, nuestro trabajo ahora va a ser conseguir la tierra para nuestra comunidad. Y empezaron todo un proceso de salir con sus familias de Matzam para irse a poblar la montaña de Margaritas. Estaba otra institución que controlaba todos los precios y favorecía el coyotaje del café, el Instituto Mexicano del Café. Como actuaban ellos, era, sí, gracias. Como actuaban era decir que no tenían dinero y que no podían comprar ni pagar el café. Entonces, pero le decían, pero mi compadre tiene dinero, y la gente tenía que ir, llevar el café con el compadre, malbaratarlo y luego
el Inmecafé le compraba al compadre a precio ya de garantía y se repartían las ganancias. Y eso mismo también hacía la CONASUPO, inventando pretexto la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, que controlaba las cosechas de maíz y que pues siempre les hacía descuentos que por grano maltratado, por humedad, total que difícilmente se llegaba al precio de garantía. Había personajes pintorescos en los municipios, en las ciudades capitales de los municipios, como Comitán, San Cristóbal, Ocosingo, Yajalón, Margaritas. Había unas personas que siempre vestían de negro y que se ponían a las entradas de los caminos y la gente las conocía como las arpías. La arpía es un águila propia de la zoología de Chiapas y estas les pusieron así por la rapiña, porque se subían a los autobuses y le arrancaban a la gente su producción y le aventaban el dinero. Allí está tu paga, le decían. Y la gente no podía decir nada, hacer nada. Les quitaban pollos, guajolotes, frijol, todo lo que llevaban. Estaban también los coyotes, que eran los grandes intermediarios para la venta del café y para la venta del maíz. Y había también muchos vendedores de trago que pues andaban vendiendo aguardiente por todas las comunidades. Y los patrones mueve cercas. En Chiapas en ese tiempo las cercas caminaban. O sea, era una manera que tenían los patrones de agrandar sus tierras, mover los límites de cercas de alambre de púas cada año, avanzaban 10, 15 metros, pero en una extensión de 20 hectáreas, pues ya era un buen que le quitaban a los terrenos comunitarios. Y estaban también los enganchadores, la gente de la Tierra Fría que se iba a trabajar a las fincas, sobre todo del Soconusco, o a la cosecha de la caña de la Tierra Caliente, y que a veces no se iban para regresar con dinero, sino se iban para dejar de ser una boca menos en sus casas que alimentar. Y estaban también pues los y las catequistas, que también recibieron la idea del Congreso y pues unos decían, no, eso no nos toca, otros decían, sí, nos tenemos que comprometer porque es lo que la comunidad necesita, y otros que decían, no, pero nuestro trabajo es la palabra, es el sacramento, y entonces se hizo también una pequeña división que afortunadamente se resolvió bien. Si me da la siguiente, por favor. Entonces así llegamos a octubre de 1974 y allí aparece lo que se fue juntando. Primer gran tema del Congreso fue la problemática de la tierra. Y el resumen de ellos sentían que todos los ataques iban hacia destruir la posesión comunitaria de la tierra. Que lo que se quería era la privatización, ya desde entonces lo sentían. Y dijeron, de la tierra y el trabajo viene la raíz de nuestra miseria. Porque ahí es que ellos sentían, trabajamos y trabajamos 175 días en el café y llega una avioneta y se lleva nuestro trabajo. Y trabajamos en el maíz y no nos queda nada y apenas para sostener a la familia. Y sobre todo también lo que Katy y Javier nos comentaron de los acasillados. Y nos dijeron, aún permanecen en las fincas los más pobres, atados en servidumbre a sus dueños, con sueldos de hambre y sumidos en el alcoholismo. A mí me tocó escuchar a un propietario de una finca de Altamirano
que ahora es presidente municipal de Comitán, que decía que los indígenas, dice, ustedes son como mis hijos, están en mi tierra, son mis hijos, y a un hijo no se le da paga, se le da trago para que beba, y les daba una botella de alcohol a la semana para que se emborracharan. Si me da la siguiente. La otra problemática que se ventiló a través de todos los subcongresos y en el Congreso fue el comercio, resumido en esa expresión: vendemos barato, compramos caro. Nos engaña el comprador de puercos, los acaparadores de café, las compañías madereras y las instituciones del gobierno. Encontraban engaños en todos ellos. Ellos siempre fieles a su palabra, respetuosos de su palabra y encontrando siempre la tranza, el engaño, el tener las pesas y medidas alteradas, y entonces una cantidad de trucos que con el tiempo ellos aprendieron, pero que originalmente les robaron mucho. Si me da la siguiente. El tercer tema que trataron fue la educación, pero decían, queremos educación para la liberación. Vemos que la escuela como está no es de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestras costumbres y a nuestra cultura. Ellos se hacían la reflexión, ¿por qué para ser mexicano tengo que dejar de ser celtal, tzotzil, tocolabal, chol? ¿Por qué tengo que perder mi identidad para sacar un certificado? Y entonces su propuesta fue, queremos escuelas donde se enseñe cuáles son los deberes y derechos, sobre todo los deberes y derechos comunitarios, más que los individuales, aunque también, pero ellos insistían más en los derechos y deberes comunitarios. Si me da la siguiente, por favor. El cuarto tema del Congreso fue la salud, entendida la salud como vida. Y su palabra fue que los médicos están concentrados en las ciudades y nunca salen al campo. Era la realidad. Unos cuantos centros de salud en las cabeceras y no había clínicas en el campo, no había atención primaria en las comunidades. Y entonces su propuesta fue, necesitamos organizar nuestra comunidad para que podamos cuidar la salud y nuestra vida. Y como en ese entonces se perseguía un poco la medicina tradicional, ellos insistieron en que no querían que se perdiera y que se respetara sobre todo el trabajo de las parteras comunitarias y de los iloles, los médicos tradicionales. Si me da la siguiente. La conclusión del Congreso fue la organización. Esta palabra se hizo un poco un mito, con diferente semántica, con diferentes significados, desde estar organizados y actuar juntos, pensar juntos, decidir juntos, hasta hacer grupos que nos defiendan. Se fue mezclando mucho todo el concepto hasta que después, cuando aparece el zapatismo, entre las comunidades se le conoce como la organización. Pero del Congreso fue no pedir, sino trabajar desde abajo, trabajar desde la base para cambiar la situación, pero de manera más organizada, ya como con relaciones intergrupales, con sentido de región, con propuestas, no solo con denuncias. ¿Se me da la siguiente? ¿Qué aportó el Congreso al movimiento popular?
como les recuerdo, fue un proceso que empezó en fines de 1972 y terminó en 1977. Primero logró romper con el aislamiento étnico. Cada grupo estaba por su lado, cada etnia, celtales, tzotziles, y entonces aquí ya empezaron a trabajar en conjunto, sobre todo los que habían conquistado la selva, que eran grupos choles, celtales, tojolabales y en menor cantidad, pero también tzotziles de los Altos. Y entonces el Congreso desencadenó un proceso de relaciones cercanas basadas en las visitas entre las comunidades, la amistad entre todos los participantes y la hospitalidad. Pero todo esto con un sentido de gratuidad. Todo era gratis. No había negocio a ninguna de esas cosas. Entonces, este fue un proceso muy bonito que, aunado también al proceso de la organización diocesana de la diócesis de San Cristóbal, reforzó mucho todo el movimiento popular. El Congreso desencadenó un proceso de análisis comunitario y educación alternativa. Todas las reuniones empezaban por ver un poco cómo está la situación, qué está pasando con la tierra, con nuestra producción, de una manera muy sencilla. Vamos a seguirle el camino a nuestro café, vamos a seguirle el camino a nuestro maíz, y así. ¿Y qué está pasando con nuestros hijos en la escuela? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Fruto del Congreso, se estableció un bufete jurídico agrario que de 21 casos logró resolver 18. 3 realmente no era imposible y no se pudo. Se creó un periódico indígena, La Voz del Pueblo, que se publicaba en 5 lenguas, en celtal, tzotzil, tojolabal, chol y castellano. Era un tabloide y cada página, cada cara, tenía en unos, se tiraban en celtal, la primera, otros en tzotzil, otros en chol y otros en tojolabal y otro en castellano, para empezar a también involucrar a los campesinos que vivían, que compartían espacios con las comunidades indígenas. Y ese periódico llegaba a las comunidades y se comentaba, se leía y se discutía en reuniones comunitarias. Y luego ya ellos alimentaban el siguiente número con sus reflexiones o con sus situaciones que querían que se reflejaran en el periódico. Y entonces los traductores eran también los primeros periodistas del Congreso Indígena que regresaban la palabra. El Congreso Indígena fue un parteaguas en la pastoral diocesana. Después del Congreso Indígena, don Samuel Ruiz, en la Asamblea Diocesana, hace una declaración solemne de que el agente de pastoral que esté en la diócesis de San Cristóbal y no tenga opción por los pobres, no es su lugar. Entonces, el confrontar el camino de la Iglesia centrado en la parte cultural, sacramental, sí, muy enraizado o buscando ser de una línea autóctona, y la parte liberadora, que también encuentra más compromiso con esta problemática de la tierra, el comercio, la salud y la educación. El Congreso logró fortalecer la lucha femenina contra el alcoholismo. Estaba eminentemente encabezada esta lucha por las mujeres, sobre todo las mujeres que eran parteras y agentes de salud, y revalorar el trabajo de las parteras y la medicina natural. Entonces fueron aportes que se siguieron
que no se quedaron solo en las comunidades indígenas, sino que también llegaron a las comunidades campesinas y que se han mantenido en muchos otros movimientos que luchan por su autonomía, que sobre todo por la autonomía económica financiera y sobre todo por su seguridad y su autonomía alimentaria. Entonces, y dejar todo este proceso que ahorita con todo lo de el COVID está un poco medio detenido, pero que ellos de alguna manera lo han mantenido, de que la democracia tiene que pasar por la participación directa cara a cara y por la deliberación, y no solo por la representación. Entonces, han sido aportes. Si me das la última, por favor. Gracias, Juan. Un minuto para que cierres, porque se acabó el tiempo. Entonces, esto nada más es muchas gracias. Ahí está en 3 lenguas. Muchas gracias. Junchtacalcintic ya es uno en nuestro corazón. Fue el póster del Congreso. Y Xie Xie en chino. Un poco chino que sé. Muchas gracias, Claudia. Con esto termino yo.